Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números 25. Somos bendecidos, ¿no? Gracias a Dios. Vamos a seguir en la serie de los personajes del Antiguo Testamento. Y esta noche vamos a estudiar a un hombre, se llamaba Fineas, que la Biblia no... Bueno, quizás que no sea el personaje más conocido. Muchos ya saben por ahí quién era Josué, quién era Moisés. Y vamos a estudiar este hombre de Dios que Dios usó para confrontar el pecado en el pueblo de Dios. En Números 25, verso 1. Dice así: Moraba Israel en Setim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus diosas. Y el pueblo comió y se inclinó a sus diosas. Así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simre, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hijo de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Nosotros vemos cómo Dios usó un hombre que tuvo celo por su Dios. Y eso a mí me gustaría que Dios lo haga, que Dios levantara hombres y mujeres celosos por Él, celosos por su palabra, celosos por la verdad, como este hombre. Pero nosotros vemos que los problemas comenzaron, que cuando el pueblo de Dios comenzó de hacer mezcla, el pueblo de Dios comenzó de hacerse amigos con el enemigo, con los enemigos, los moabitas. La Biblia dice en verso 1: el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y la palabra fornicar en el hebreo significa cometer adulterio. Y nosotros sabemos que el pueblo de Dios ya no era fiel a Dios, guardando sus mandamientos, siendo fiel a Dios. Ya ellos estaban aferrándose, adorando a los dioses falsos. Y nosotros podemos hacer lo mismo, cometer adulterio espiritual, hablando acerca de nuestra fidelidad con Dios, de no seguir los mandamientos, de no obedecer a Dios. Pero también esta palabra significa muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Y eso es lo que pasa cuando muchos se alejan de Dios. Ellos comienzan a alimentarse de cosas del mundo, dejan al Señor.
y traten de llenarse con las cosas del mundo. Con las cosas del mundo, el tomar, el mentir, adulterio, libertinaje sexual, ganancias deshonestas, tantas cosas. Como Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es lo que personas que se alejan del Señor y comienzan a llenarse con otras cosas. Piensan, yo puedo hacerlo. Entonces ellos por sus propias fuerzas en la carne, ellos tratan de alimentarse. Acuérdese que una de las definiciones de esta palabra fornicar es muy bien alimentado. Tratan de llenarse, alimentarse de las cosas del mundo, y por lo tanto el desenfreno. Como no hay límites, ellos siguen en su pecado, sus borracheras, el amor al dinero, el vivir para sí. Entonces, en fin, hermanos, nosotros vemos que el pueblo de Dios, ellos se alejaron de Dios. Entonces ese siempre es el comienzo de todos los problemas, ¿no? Cuando usted y yo comenzamos a alejarnos de Dios y sus principios y obedecerle, y luego todo eso abre las puertas. Mira lo que dice en verso 2, en Números 25: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus diosas. El pueblo de Dios no fue vencido por el poder de la espada. Fueron vencidos, por adentro, por el pecado. Y nosotros vemos ese patrón en todo el libro de Jueces, que ellos nunca fueron vencidos por los enemigos, por el poder de ellos, que el poder fuese superior. Por adentro, por su idolatría, por su rebeldía, por su alejarse de Dios. Y nosotros lo vemos de nuevo. Y la Biblia dice: las cuales, las hijas de Moab, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus diosas, y el pueblo comió y se inclinó a sus diosas. Ellos comenzaron a comer. Y cuando Jesús habló en Apocalipsis capítulo 3 acerca de estoy en la puerta y quiero entrar para cenar, en aquellos días el cenar con alguien era un acto de amistad, de tener un cierto grado de intimidad con esa persona. Entonces nosotros vemos que ellos comenzaron a compartir la mesa con el mundo, con el enemigo. Y eso es lo que sucede. Muchos cristianos hoy en día están haciendo alianzas también con el mundo y con ellos que no viven para Dios. Y en vez de afectar a ellos, muchos cristianos están siendo afectados por el mundo, ¿no? Y nosotros sabemos que Dios nos llama a que nosotros seamos luz en las tinieblas, ¿no? Y luz siempre es una propiedad superior. Pero nosotros tenemos muchos cristianos que están ya diciendo cosas, pues es mejor que nosotros no peleemos, es mejor que seamos amigos, que nosotros andemos en unidad. Y muchos ya están abrazando al enemigo. Muchos están conviviendo, compartiendo pan con ellos que no adoran el Dios verdadero, como en este caso. Hace unos días estaba leyendo por el internet de unos predicadores bien famosos, bien conocidos en los Estados Unidos, que firmaron un pacto, un acuerdo con los musulmanes. Ellos firmaron diciendo que nosotros estamos de acuerdo. En el acuerdo hablaba acerca de no enfocar tanto en nuestras diferencias, todo el movimiento económico, ¿no? Que nosotros no hablemos tanto en nuestras diferencias. Pues si usted y yo tomáramos tiempo para ver lo que ellos creen, ellos no creen en el Señor Jesucristo de la Biblia. Ellos no creen que solamente por la fe en el Señor Jesucristo usted puede ser salvo. Ellos tienen otro Dios. Pero ¿cómo puede ser que esos líderes cristianos ustedes dicen, podemos convivir, podemos tener unidad? Y luego vi otro líder cristiano bien conocido en los Estados Unidos que ya estaba predicando en un evento para los mormones. Y los mormones estaban encantados con su predicar.
Estaba leyendo los comentarios. ¡Qué lindo! Eso es un pase gigantesco hacia la unidad y cosas así. Y ese mismo predicador que fue invitado a la Casa Blanca en los Estados Unidos para el día de oración en un nivel nacional, invitaban personas de diferentes religiones y fe, y él representaba el pueblo, o sea, los evangélicos. Y él decidió de no orar en el nombre de Jesús para no ofender a los otros de las otras fe ahí presentes. ¿Cómo ven ustedes? Entonces no oró en el nombre de Jesús, oró, no sé, en el nombre del Dios Altísimo, pero no podía orar en el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros tenemos muchos cristianos hoy en día que quieren hacerse amigos del mundo. Eso es lo que dice en verso 3. En verso 3 dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, del furor de Jehová se encendió contra Israel. La palabra acudir en el hebreo significa juntar, pegar, unirse. Significa eslabonar, o sea, hacer nexo, unidad, pegarse con alguien. Y nosotros tenemos un mandato de Dios de ser separados del mundo, ¿sí o no? De ser separados para Él. O sea, Dios nos ha llamado para ser su pueblo. Como en Éxodo 19, Dios dijo a su pueblo, en Éxodo 19, verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Santa, que significa consagrada, separada. Dios nos llama a que nosotros seamos distintos. Pero nosotros tenemos muchos cristianos que quieren hacerse amigos con los del mundo. Y ahora ellos estaban conviviendo con los moabitas, adorando a su Dios, compartiendo en sus pecados. Hoy en día tenemos cristianos también que adoran a los dioses del mundo, a los dioses del enemigo. ¿Qué? Los dioses de personas, a los dioses de ciertos cantantes, a los dioses del dinero, el Dios de la imagen, el Dios del yo, el Dios del cuerpo, el Dios del sexo, el Dios del éxito, el Dios de la fama. Y muchos cristianos ya están haciendo lazos con esas personas. ¿Qué dice en Santiago capítulo 4 verso 4 acerca de eso? En Santiago capítulo 4 verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Así dice la Biblia. O sea, si nosotros queremos ser amigos del mundo, de los valores del mundo, del sistema del mundo, pues no podemos ser amigos de Dios, ¿no? Pero hay muchos cristianos que confiesan a Cristo. Ellos aman el mundo y los valores, los rudimentos y acerca de los principios de cómo funciona el mundo. Y cómo usted y yo podemos llegar a ser esos amigos del mundo, si Dios nos llama a que nosotros seamos separados, hermanos, siendo iguales como el mundo, teniendo los mismos valores, teniendo las mismas metas, hablando lo mismo como ellos que no conocen a Cristo. ¿Dónde está la diferencia? Ahora nosotros tenemos cantantes cristianos que participan en los eventos del mundo. Vi por el internet una mujer que supuestamente canta para el Señor, fue coronada como reina de los gays en un evento para los gays en Los Ángeles, California, abrazando el mundo, abrazando al enemigo. En los Estados Unidos está de moda que los predicadores predican con lenguaje obsceno. Es de moda que ellos usan palabras muy fuertes, palabras obscenas. Aún estaba leyendo por el internet, no podía creer que esos predicadores, muchos de ellos ya se están pasando. Es increíble. De verdad me daría vergüenza de repetir algunas cosas que leí en el internet que ellos están predicando. Es increíble, hermanos, lo que está pasando hoy en día. Ahora nosotros tenemos iglesias que se convierten en casinos,
vi por el internet una iglesia que decidió para atraer la gente del mundo. Creo que la iglesia es de Las Vegas. Entonces muchos van a Las Vegas para ir a los casinos. Entonces ellos pensaron, pues tenemos que alcanzar a ellos. Convirtieron el templo en un casino. ¿Cómo ven ustedes? Y yo creo que es el pastor, uno de los líderes, estaba vestido con su gorrita del que trabaja en los casinos y con las cartas y con la rueda de la fortuna y todos los rollos de los casinos. Increíble. O esa iglesia en Florida, en los Estados Unidos, que puso un tubo de metal que se usa en los antros para que las mujeres bailen con ese tubo para alcanzar la gente. ¿Cómo ven, hermanos? Ya estamos abrazando el mundo, firmando pactos con los que no creen en Jesucristo, con ellos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, queriendo ser amigos con esas personas. Hermanos, nosotros estamos dejando la fe en vez de contender ardientemente por la fe, como la Biblia dice. Dios nos llama a que nosotros estemos contendiendo ardientemente. Ese se encuentra en Judas 4. Esa habla acerca de pelear con intensidad. O sea, sí, nosotros tenemos que estar como este hombre aquí, peleando, teniendo cero tolerancia por las cosas que no agradan a nuestro Señor, y estar dispuestos de confrontar a los que hacen burla de nuestro Dios, a los que sigan con su amistad con el mundo, y confrontar el pecado. Jeremías 15:19. Hermanos, la Biblia nos exhorta que nosotros podamos ser las personas que Dios use para traer cambios y no ser cambiados por el mundo. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértense ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a decir esta parte todos juntos en voz alta. Conviértense ellos a ti, y tú no te conviertes a ellos. Pero el pueblo de Dios aquí en esta historia se convertía a ellos, sus valores, su Dios. Eso es lo que está pasando con muchos cristianos hoy en día. Muchos predicadores, pastores, evangelistas están convirtiéndose en los oradores del mundo. Están usando los métodos del mundo en vez de predicar la palabra, en usar la palabra. Hay un líder, un sacerdote de una iglesia anglicana en Londres, y que hace poco en una revista en Londres, él dijo: creo que la gente va a entender más las cosas del cristianismo a través de escuchar la música rock and roll en vez de leer la Biblia. Sí, entonces él está usando las canciones de los Beatles, porque él dice: pues lo que pasa es que la gente tiene una conexión con la música rock y no tanto con la Biblia, y la Biblia es muy desactualizada y la gente ya no entiende la Biblia. Y ese es supuestamente un pastor de una iglesia anglicana en Londres, y uno de las autoridades encima de él, un archobispo, algo así, él estaba diciendo: yo estoy de acuerdo, hay que seguir lo que él está predicando. Entonces ya tenemos los Beatles ya predicando en las iglesias. Hermanos, nosotros no debemos convertirnos al mundo. Nosotros, por el poder de Cristo, que la Biblia dice: mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, ¿cierto? Nosotros debemos estar influenciando el mundo. Pero qué desastre que está sucediendo hoy en día. Y luego hay iglesias, por ejemplo, hay iglesias que dicen: no, está bien que fumes, está bien que vayas del antro, está bien que decir unos mal. Ya los predicadores están usando palabras obscenas en su predicar.
diciendo a las mujeres, no importa cómo se vistan, porque todo lo que vale es lo que usted tiene en el corazón. Entonces nosotros tenemos mujeres vestidas igual con las chicas del mundo. Ahora nosotros hay una iglesia en los Estados Unidos que ellos decidieron, para alcanzar a los jóvenes, decidieron, pues nosotros debemos tocar la música del mundo. Entonces el conjunto musical de esa iglesia, ellos aprendieron cómo cantar una canción, se llama Campanas del Infierno. Entonces ahí estaban arriba y tocaron esa canción, Campanas del Infierno, de un grupo horrible que fue muy conocido, se llama AC/DC en el mundo. Entonces uno de sus álbumes más famosos fue Camino al Infierno. Entonces ellos estaban cantando su canción con letras en su música diciendo, Satanás viene por ti. Si tú estás metido en la maldad, tú eres amigo mío. Si estás y si lo bueno está a la izquierda, yo me voy por el lado derecho. Y son los cristianos en el templo cantando esas canciones para alcanzar la gente. Increíble, hermano. Un hombre de Dios se llama David Wilkerson. Él profetizó de muchas de esas cosas que vendrían desde hace como 35 años. En un libro que se publicó, se llama La Visión. Y es cierto. Y yo me acuerdo de leer este libro en los 80. Yo estaba pensando, no es posible. No es posible que esas cosas vayan a suceder un día en la iglesia. Pero igual como el Señor le mostró, estamos viendo esas cosas horribles. Hermanos, es un tiempo para defender, para contender ardientemente por la fe. ¿Y cuántos dicen amén? Sí, hermano. Ahora nosotros tenemos iglesias que hacen, estaba leyendo en la internet que una iglesia decidió de hacer un evento en su templo en el día de Halloween. Entonces ellos decidieron imitar a Michael Jackson y hacer en la plataforma un musical de Michael Jackson. Y luego yo creo que la obra era la casa encantada en un templo evangélico. O sea, ¿hasta dónde va a llegar todo eso? Pues nosotros vemos mucha mezcla entre la iglesia, dentro de la iglesia, con el mundo. Como en esta historia, el pueblo fue contagiado. Muchos cristianos están perdiendo su sal. Ya no están influenciando el mundo, están siendo influenciados. Filipenses 2:15 nos habla acerca de ser diferentes, de brillar. Filipenses 2:15 dice así, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántos quieren resplandecer? Pues tenemos que ser luz, tenemos que ser diferentes. Si tenemos los valores del mundo, si andamos como el mundo, si hablamos como los del mundo, pues ¿cómo vamos a resplandecer? Vamos a ser iguales. Esa palabra en Filipenses 2:15 que dice para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra sencillo en el griego significa sin mezcla. Porque era una palabra que usaban en aquellos días para hablar de la pureza de un metal. Y si un metal era puro, ellos decían que este metal era sin mezcla. Entonces Pablo estaba usando esa palabra también, hablando de la calidad de los cristianos, que nosotros no debemos tener mezcla en nuestra vida. ¿Mezcla con qué? Con esta generación maligna y perversa, con el mundo, pues, como dice en Colosenses 2:8, que dice, que nos confirma también. Colosenses 2:8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nosotros tenemos otros principios que nos gobiernan.
las cosas de Dios, las leyes, los estatutos de Dios y no los principios, los rudimentos del mundo. Pero tenemos mucha mezcla en nuestras vidas. Cristianos que por ahí es difícil saber si son cristianos o no, por su manera de ser, por su ética laboral. Cristianos que hacen trance en sus trabajos, cristianos que pegan a sus esposas también, cristianos que mienten, cristianos que tienen mujeres que no son de ellos, o sea, viven en adulterio, pero dicen que son cristianos. Hace poco me contaron, no me acuerdo de una iglesia donde fui a predicar en Guadalajara. Me dijeron que el pastor está tratando de confrontar a una pareja porque ese hombre supuestamente quiere servir a Dios, pero vive en adulterio y tiene que confrontar la situación. Hermanos, nosotros tenemos que Dios levante hombres y mujeres como este hombre valiente, Finés, que tenía la valentía para confrontar el pecado. Que Dios levante hombres y mujeres así, que no tengan esa amistad con el mundo, y que muchos hoy en día tienen esta amistad. Ese es el problema. Muchos de nosotros queremos ser como ellos en el mundo, queremos hacer las cosas igual como en el mundo. ¿Y qué dice en 1 de Juan 2:16 acerca de eso, de tener esa amistad? 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 de Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo, o sea, no estamos hablando del el mundo, o sea, las estrellas y las flores. La Biblia usaba esta palabra mundo para describir el mundo, o sea, hablando del mundo físico, pero aquí hablando de todo acerca de la naturaleza, de ellos que no conocen a Dios, ellos que tienen sus principios, rudimentos, todo basados en las cosas que no honran a Dios, los paganos que no honraban a Dios. Y dice, y nos describe aquí todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y la palabra deseo en el griego significa codicia, pasión, especialmente por lo prohibido. Qué interesante, ¿no? Especialmente por lo que. Entonces es algo que vaya en contra de la palabra de Dios, ¿no? Que Dios haya dicho, no puedes hacer esto. De repente tú tienes una pasión, un fuerte deseo para hacer algo que tú sabes que Dios ha dicho no. Porque nosotros sabemos, este mundo sin Dios, o sea, es un pueblo sin ley. No viven para Dios, viven para sí, viven para la carne, para satisfacer a uno. Entonces, ¿qué? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la Biblia dice. ¿Cómo sabemos cuáles son los deseos de la carne? Pues la Biblia dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Pues si sabemos que los deseos de la carne, pues podemos ver cuáles son los deseos y cuál es la voluntad de la carne, simplemente por ver las manifestaciones o las obras de la carne que dice en Gálatas 5. Y a una lista en Gálatas 5 verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos deseos de la carne, esas cosas que no importa que Dios haya dicho no, esas personas que viven según esos deseos en la carne, con ese deseo prohibido, esas son cosas, parte de lo que la Biblia dice y lo que hay del mundo. No, y nosotros vemos aún muchos cristianos que viven en esas cosas. Cristianos que, o sea, nosotros vemos esta lista acerca de idolatría, lascivias, herejías,
Por ejemplo, idolatría, que significa adoración a imagen o ídolo. Tenemos muchos cristianos aún que tienen sus ídolos de predicadores, de cantantes, de ciertas personas. Yo conocí a un joven de que de verdad pensaba que su pastor, o sea, casi era infalible. Porque para él decía, no, mi pastor, y él dijo con toda seriedad, él dijo, si mi pastor me dijera a mí que me aviente del edificio más alto en esta ciudad, yo lo haría. Y mi amigo que estaba platicando con él dice, o sea, ¿te escuchas lo que estás diciendo? O sea, sí, en serio, yo lo haría si él me lo dijera. Herejía significa alternativa, desunión, secta, partido. Hoy nosotros tenemos muchos predicadores que están predicando mensajes alternativos, ¿no? Si a ti no te gusta el mensaje de la cruz de Jesucristo de arrepentimiento, pues tú inventas tu propio evangelio que no tienes que arrepentirte, puedes ignorar el pecado y todo bien. Y nosotros vemos que muchos están predicando un evangelio falso. Entonces nosotros vemos los deseos de la carne y luego el deseo de los ojos, ¿no? Y nosotros vemos que David, por si el deseo significa una pasión prohibida, y David viendo una mujer que no era de él, y por ese deseo cometió adulterio y pagó el precio. Y nosotros vemos también, se puede ver en la Biblia, otra persona en el libro de Génesis, que Dios le dijo en Génesis capítulo 3, en el caso de Eva, 3:1, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moréis. Entonces, ¿qué dice la Biblia en verso 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Sí, por los ojos era agradable. Y nosotros sabemos lo que sucedió. Pecó. En Josué capítulo 7, Josué 7:21, hay un caso de un hombre que también hizo algo que no debía haber hecho. El pecado de Acán. Tomó algo que no era de él, que Dios también marcó que no puedes, ese no eres tuyo. Pero la Biblia dice en Josué 7:21, confesando su pecado, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Él vio un manto babilónico. Un manto, estaba leyendo en el comentario, un manto babilónico. Eran mantos bellísimos. Algunos de esos mantos también eran de diferentes colores y tenían diferentes diseños. Eran mantos espléndidos. Él vio ese manto y dice, no, yo quiero ese manto para mí. Pero Dios había dicho que no tocaran, Dios había dicho que no tocaran el anatema. Dios había dicho en Josué 7. Pero él cometió, o sea, pasó la raya. Era algo prohibido, pero lo hizo. Él dijo, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso en 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Pero todo comenzó por el ver, ¿no? Deseo de los ojos. Vio y luego codició y luego tomó. Como David también. David vio una mujer que no era de él, pero pensó, meditó.
¿Cómo la Biblia habla acerca de ser cuidadoso, de guardar lo que uno piensa, de guardar lo que uno ve? Y nosotros vemos aquí en esta historia que en Josué 7:21, Acán fue apedreado por su pecado, pero no solamente él, pero sus hijos también. Sus hijos también. O sea, el pecado muerde como serpiente y cobra muy caro en la vida, hermanos, ¿no? Y luego de la vanagloria de la vida, vamos a ver el último acerca de este, en 1 de Juan 2:15, acerca del mundo. Vanagloria de la vida. Vanagloria, en 1 de Juan 2:15 significa, viene una palabra griega que significa jactancioso, altivo, fanfarrón. En serio, en el griego viene de esa palabra. Personas que se alaban, personas soberbias, orgullosa. Pues la Biblia dice que Dios resiste los soberbios. Pero ¿qué es? El enfoque es en el hombre, la exaltación al hombre. Es lo que se ve nosotros escuchamos predicadores jactándose de sus logros, de lo que hacen, de lo que son, cuánto dinero tienen, de sus jets privados, de la cantidad de personas que ellos tenían en su congreso, cuántas personas se entregaron a Cristo en su última campaña, de cuántos fueron sanados. ¿Qué pasa con el versículo? Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Entonces, muchos que están en eso, en la vanagloria de la vida. Y Jesús nos advirtió de no ser personas buscando reconocimiento, honores y aplauso del mundo. Mire lo que Jesús dijo en Marcos 12:38. En Marcos 12:38 Jesús nos advirtió. En Marcos 12:38 Jesús dijo: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Jesús dijo: guárdense de esas personas. ¿Qué dice en Marcos 12:38? Dice que gusten de andar con largas ropas. Un comentario decía que los escribas no estaban contentos de tener esas ropas normales, pero tenían que tener ropas más largas que las otras personas para llamarse la atención, si fuesen más espirituales que las otras personas. Estaba leyendo en un comentario, porque a veces en el borde de sus ropas ellos ataban escrituras. Entonces si ellos tenían ropas más largas, como qué espirituales son. O sea, la clave era de querer llamarse la atención a uno, ¿no? El motivo. Y Jesús dijo que a ellos les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Por qué ellos amaban esos saludos de las personas? Porque ellos querían lugares públicos, porque había más gente. Si había más gente, cuando uno saludaba en aquellos días a un líder religioso, muchas veces ellos saludaban a los líderes religiosos por quitarse el gorro o extender la mano, una manera para mostrar respeto y honra. Y Jesús decía que ellos amaban eso. De nuevo, nosotros estamos viendo la misma raíz, el yo. Ellos querían reconocimiento, ellos querían honores, ellos querían fama. ¿Y cuántos cristianos hoy en día anhelan esas cosas? Un montón. Hasta que se ponen tristes si usted no los menciona en una reunión con mucha gente, o sea, ellos no aparecen en el póster. Entonces a ellos les gustaba que la gente dijera: oh, gusta. Y ellos le decían rabí, que significa grande.
Oh, ahí va uno de los grandes. Claro, porque ellos amaban las plazas, porque había más gente. Entonces ellos podían ser vistos y reconocidos públicamente. Entonces no era lo mismo si estuviera nada más en una calle donde no hubiera gente. Ya había un refrán en aquellos días que ellos decían: la persona que salude a un maestro y no le diga rabí, provoca que la presencia de la majestad se vaya de él. Entonces ellos, ahí les gustaba. Imagínense predicando eso. Ustedes tienen que decirnos lo que somos, amando, alimentando el ego, el yo. Cuando la Biblia dice, si nosotros queremos servir a Cristo, uno tiene que negarse a, ¿qué dice la Biblia? A sí mismo, tomar la cruz, que sea la muerte. Pablo dijo: ya no vivo yo, soy crucificado con Cristo, ya no vivo, Cristo vive en mí. Hermanos, nosotros tenemos hoy en día un evangelio tan pervertido, tan chueco. Los mismos cristianos que hablan acerca, que no sean como los fariseos, y muchos de los evangélicos están adoptando sus valores. ¿Y qué más? La Biblia dice, Jesús dijo, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Pues en fin, ellos querían primer lugar, quieren ser vistos, quieren el reconocimiento. Un pastor me dijo un día, estaba en una reunión con otros pastores, estaban organizando un evento para la ciudad. De repente los pastores estaban diciendo, pues ¿dónde vamos a poner dónde vamos a poner las sillas para los pastores? A ver, ¿dónde? Ahí atrás, ahí a ver el lado izquierdo, el lado derecho. Luego ese pastor dijo, pues ¿por qué tenemos que sentarnos arriba de la plataforma? Pues por supuesto tenemos que estar arriba. Pero les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no podemos sentarnos ahí abajo? ¿Por qué tenemos que estar arriba? Usted sabe que aún dentro del cuerpo de Cristo hay personas que hacen cosas espirituales, pero Dios ve sus corazones. O sea, nosotros siempre debemos estar preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? El motivo. O sea, alguien tenía que ocupar la silla principal, pero Jesús estaba, tocando el corazón. Esas personas quieren ese lugar, porque quieren el primer lugar. O sea, alguien tiene que ocupar este lugar, pero fue el deseo, ese anhelo de querer ser visto, el reconocimiento, impresionar a la gente. Por ejemplo, las personas que cantan en sus iglesias, es bueno cantar y servir a Dios si Dios le ha dado un don, pero ¿por qué cantan? Una vez en un congreso de jóvenes en Argentina, me acuerdo que Jorge Lozano estaba dirigiendo alabanza y dijo un amigo mío, oye, necesito que me ayudes en el coro. Y le dijo, bueno, Jorge. Y ya había como 3, 4 micrófonos. Y dijo, entonces él se acercó a los otros muchachos diciendo, Jorge me pide que cante con ustedes. Y esos jóvenes dijeron, no, ese micrófono es mío. No querían compartir. Pero ¿sabes qué, hermana? Yo te garantizo, si esos jóvenes estuvieran cantando en una reunión para abuelitas, con todo gusto habrían dicho, claro, toma mi lugar, yo tengo cosas que hacer. Pero no, era una reunión de jóvenes, había, no sé, 1,200 jóvenes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? ¿Impresionar a la gente para ser vistos? Aún el predicar. ¿Por qué uno quiere predicar? ¿Para ser visto? Para que otros digan, wow, qué tremendo. ¿Cómo conoce la Biblia? Uno de los estudiantes me dijo hace poco que Dios le habló acerca de una actitud de ser superior. Y Dios se lo mostró. Porque estaba recibiendo mucho conocimiento en el instituto bíblico. Entonces cuando comenzó a compartir, abría fuego, pero con una actitud de mostrarle a la gente que él tenía mucho más conocimiento que la otra gente. Dios le mostró, diciendo, estás mal. ¿Te das cuenta? Puedes hacer algo bueno con una actitud equivocada. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Porque nosotros queremos estar, no sé, sirviendo. Para que la gente diga, oh, espiritual. Qué espiritual esa persona. Ah, qué lindo, cómo cantaste. O cómo hiciste aquello. O cómo, wow, tú danzas ahí con un angelito ahí arriba. Jesús estaba diciendo que nosotros no debemos tener esas actitudes. Hermanos, en fin, nosotros vemos que vamos a volver en Números 25, que ellos hicieron mezcla, hicieron como, se unieron los israelitas con los enemigos, con los del mundo. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te has escogido para hacerle un pueblo especial, santo, apartado, consagrado para Dios significa. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué hacían los israelitas con los madianitas? Estaban haciendo unión. Y la Biblia dice en 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es lo que Dios dice. Dios quiere un pueblo separado para Él, hermano, un pueblo santo para Él. Vamos a volver la historia en Números 25. Mira lo que dice en verso 7. En verso 7 dice, y lo vio Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. La Biblia dice que lo vio. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó callado? Ay, pero Dios dice que no le agrada. Pues yo no veo que nadie dice nada, nadie se levanta. Ah, bueno, pues yo me quedo orando entonces. Pero la Biblia dice, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. ¿Qué cree usted iba a hacer con esa lanza? Hermanos, los líderes deben tener los ojos abiertos. Hay muchos líderes ciegos hoy en día. Dice en Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos. Muchos que no ven lo que están pasando, no ven el peligro que está entrando sus congregaciones. Un pastor de una iglesia muy grande en los Estados Unidos tiene un hermano que supuestamente es una oveja de él, pero anda ciego, porque ese hermano que él dice que es un hermano de su congre es millonario, pero publica cosas pornográficas en sus empresas, y aún en una de sus empresas publica la Biblia satánica. ¿Qué pasa con los atalayas? Muchos dormidos, muchos no están viendo, no están advirtiendo. Velad. Pablo dijo en Hechos 20:31, dijo a los líderes de Éfeso, velad, que significa mantener despierto, vigilar. Nosotros tenemos que vigilar también, tener los ojos abiertos, como en Jueces capítulo 7, los 300 que fueron escogidos por Dios para vencer al enemigo. ¿Ustedes se acuerdan cómo ellos tomaban el agua? Tomaban el agua así, con sus ojos abiertos, vigilando, viendo a su alrededor, que en cualquier momento que el enemigo pudiera aparecerse, podían reaccionarse. Tienen los ojos abiertos. Y los otros que tomaban el agua, cabeza abajo, lamiendo el agua como perros ahí. Nosotros necesitamos líderes con los ojos abiertos, personas vigilando por la gente, vigilando, como la Biblia dice, mira, en Hechos capítulo 20, 28,
20:28, la Biblia dice en Hechos 20:28, dice: mirad por vosotros y por todo rebaño. Debemos estar teniendo cuidado de nosotros mismos y por las personas las personas que estamos sirviendo. Y luego en verso 8, en Números 25, en esta historia, la Biblia dice: y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Imagínense, tenía un celo de Dios, confrontó el pecado. Necesitamos personas con la valentía también de confrontar el pecado entre nosotros. Personas que tengan la valentía de decir: ¿sabes qué? Eso es para tu bien, aunque te enojes. Confrontó el pecado y cesó la mortandad. Y la Biblia dice que los dos, ¿no? Dice: y a la mujer por su vientre, alanceó a ambos. O sea, en el acto de fornicación entró ese hombre de Dios y ¡fuac! Ese sí tenía fuego. Ese sí tenía pasión. Ese sí tenía celo por Dios. ¿Dónde están los cristianos con ese celo hoy en día? Por las cosas de Dios, para su honra. Que esas personas fornicaban en frente de los ojos de la congregación abiertamente, haciendo una burla lo que Dios acabó de hablar. Y les decían: no puede ser. Los reformistas, hermanos, eran las personas que siempre confrontaban las doctrinas falsas que las iglesias enseñaban. Juan el Bautista era un hombre confrontador, tanto que le costó a él su vida, su cabeza, porque le dijo: ¿sabes que esta mujer que tú tienes no es tu mujer? Juan, no copelas en tu cuello tú. No, eso es lo que pasó en la Biblia. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres valientes. Como la Biblia dice en Micaías 3:8: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Necesitamos más profetas como este. Dice: no, estoy lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para predicar la verdad, para defender la fe, para confrontar el pecado, para decir lo que se tiene que decir. Hoy hay un montón de profetas de gelatina, profetas que profetizan todo lo que usted quiera, profetizan todo está bien, profetizan que usted está bien aunque usted vive en el pecado. Pero necesitamos profetas como este hombre. Estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. No para hacer un show, no para llamarme la atención a mí, pero estoy lleno de su poder y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Necesitamos hombres y mujeres así, hombres que nos dirijan, que nos digan la verdad, nos dirigen hacia la verdad. Necesitamos personas como el profeta Natán, que dijo a David: tú eres aquel hombre, cuando cometió adulterio. ¿Se acuerda de esa historia? Tú eres aquel hombre, tú, David. Ahora todos están profetizando con los profetas en 1 de Reyes 22, cuando el rey estaba buscando consejo de Dios, y los profetas, 450 profetas falsos, decían: sí, rey, dale rey, échale los kilos, dale rey, Dios está contigo, vas a tener victoria. Y todos ellos estaban profetizando falsedades, porque apareció el profeta de Dios y dijo: eso es lo que Dios dice, y no era lo que ellos profetizaban. Hoy muchos están profetizando cosas populares, pero muchas de esas cosas son falsas, hermanos. Entonces nosotros vamos a ver verso 9. La Biblia dice:
y murió de aquella mortandad 24,000. Pero cesó la mortandad. Hombres y mujeres confrontadores traen sanidad al pueblo. Traen sanidad al pueblo. Es como un cirujano. Tiene su herramienta, su cuchillo y dice: voy a hacer una operación. ¿Me vas a cortar? Dice: sí, pero eso es para tu bien. No, esto va a doler mucho. Bueno, tú decides. Si tú quieres seguir con esa infección, será peor. Pero si tú me permites, aunque te duela mucho, pero es para sacar lo que está infectando tu cuerpo, vas a estar mejor. Nosotros necesitamos hombres y mujeres que tengan la valentía para decir la verdad, porque la verdad hace libre a la gente, ¿cierto, hermanos? Y esas personas como Fineas, ellos traen sanidad. Ese es el final. Su propósito es para ver los propósitos de Dios cumpliéndose. No les interesa que la gente los aplaude. Imagínense cómo habrán reaccionado el padre de Simre y el padre de la mujer que se llamaba, que la Biblia dice en verso 15, Cosbi. Imagínense la bronca. Y eran príncipes, eran personas de autoridad, pero no le importaba. Necesitamos predicadores, proclamadores, profetas, pastores que predican la palabra como está escrita, no importa dónde estén, no importa quién esté oyendo, no respetan los rangos. Mire quién está sentado, no, tú no puedes decir eso. Voy a ofender a los musulmanes, voy a ofender a los mormones si digo en el nombre de Jesús. Necesitamos predicadores como un predicador gringo un día que fue invitado a predicar en una iglesia en los Estados Unidos y le dijeron: el presidente va a estar presente. Entonces cuando subió al púlpito, le dijo: quiero decirles algo. Me dijeron que el presidente de los Estados Unidos estaría presente. Y la gente aplaudía: qué lindo. Y digo: quiero decirles, si el presidente de la nación no se arrepiente de sus pecados como cualquier pecador, también irá al infierno. El presidente se le acercó después y le dijo: hijo, yo necesito más gente como tú en mi gabinete, reconociendo el valor, la valentía. A él no le importaba. Fineas, hermanos, la espada trae sanidad. Claro, divide y duele, pero liberta, porque es la verdad. Y la verdad liberta, hermano. Pero tenemos como Lamentaciones 2:14 que dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías. Es igual lo que está pasando hoy en día. Muchos predicadores no están descubriendo el pecado de la gente, por eso ellos siguen en su cautiverio. Y Dios, ¿qué dijo Dios de la acción de ese hombre? ¿Le regañó? Mira lo que dice en verso 12. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, hizo expiación por los hijos de Israel. Lo que él hizo, bendijo a su familia. Hombres y mujeres de verdad que viven en la verdad pueden hacer decisiones que pueden bendecir aún a sus hijos, a sus nietos. Como la Biblia dice, como nos estudiamos la vida de Caleb, que Dios bendijo a Caleb y a su descendencia por tener un espíritu diferente, por obedecer a Dios. Y la Biblia dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. En Salmo 112, su familia fue bendecida por su valentía. Imagínense, sus hijos pueden estar esperando una manifestación de su obediencia y valentía. Sus nietos podrían estar esperando
que se levante un hombre de justicia, de santidad, de integridad, en vez de seguir las pisadas de un montón de familiares tramposos, engañadores. Que ellos pueden ser bendecidos por sus decisiones de calidad. Eso sí, sería dejarles un legado. Pero nosotros tenemos padres, cabezas de familia que no tienen esa visión. Pero así Dios bendijo a este hombre y a su descendencia. Dios bendijo a Caleb y su descendencia. Hermanos, en esa parte la Biblia dice en verso 13, por cuanto tuvo celo por su Dios. ¿Qué tuvo él? Celo por su Dios. Le dio bronca al ver lo que estaba pasando, ¿sí o no? Le hizo enojar. Tanto que se levantó, dame esa lanza. Si no vas a usar esa lanza, dámela. Ok. ¡Fuac! Mira. A ver qué Dios va a tratar contigo. Sí, y Dios dijo, wow, tuvo celo por mí. Voy a bendecirle su descendencia. ¿Dónde están esos hombres y mujeres hoy en día? ¿Ustedes se acuerdan que cuando Jesucristo entró al templo, en Juan capítulo 2, qué hizo Jesús al ver todo el lío, toda la manifestación de avaricia, de desorden, de carnalidad? ¿Qué hizo Jesús? Digo, oigan, ¿pueden retirarse por favor? ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo hizo? Juan capítulo 2, verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, de las ovejas, de los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vieron un hombre celoso, vieron un hombre con fuego. Celo en griego significa arder. Ahora nosotros decimos, este cristiano está ardiendo, está encendido. ¿Por qué? Simplemente porque, mira cómo no sé cuántas veces está revolcándose ahí en el piso. Ese celo santo, una persona que contienda por la fe, por las cosas de Dios. Jesús estaba diciendo, mira este desorden, ustedes no saben. Corrió, entonces cambistas, me consume, el celo de casa me consume. Esa palabra consumir significa devora. Algo que le consumía, que no le dejaba tranquilo. Ojalá si tuviéramos más cristianos que no pudieran dormir tranquilamente por las cosas que suceden hoy en el nombre de Dios. Hace 3 jueves yo mostré algunas imágenes de algunas cosas que están vendiendo en el nombre de Dios. Y una de las hermanas me acercó y me dijo, ay, no puedo creer, ay, qué coraje me da. Yo estaba pensando, qué bueno, está reaccionando bien. Porque si hubiese dicho, ay, qué lindo muñequitos de Jesús, ¿no? Creo que voy a comprar uno para mi nieto para Navidad. Hermanos, usted y yo nos enojamos si alguien no nos paga los 1,000 pesos el día viernes. Nos enojamos si alguien nos mienta. Nos enojamos si alguien no apareció para ayudarnos con la mudanza. Nos enojamos si esa persona no cumplió con su palabra. Pero no nos enojamos por las cosas de Dios. Por las cosas de Dios, ¿quién se enoja? Necesitamos celo santo hoy en día. Cristianos, como dicen Gálatas 4:18. Gálatas 4:18 que dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Airaos y no pequéis, dice Pablo en Hechos 17:16. Al entrar la ciudad de Atenas, la Biblia dice cuando entró la ciudad, Hechos 17:16, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Se enardecía. También sentía disgusto por lo que él veía.
Necesitamos personas que lloren por la condición del pueblo como Nehemías. Necesitamos personas que lamenten por la condición, por todos los falsos, por el evangelio barato que se predica, como en Lamentaciones capítulo 2, verso 13. Lamentaciones 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija mi pueblo, por la condición triste del pueblo de Dios. Necesitamos profetas y pastores y predicadores que se enojen como Moisés en Éxodo 32:9. En Éxodo 32:9, cuando la Biblia dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos. Hoy todos los fraudulentes, las mentiras, ellos que cobran por sanidades, hermanos, necesitamos hombres y mujeres de valor, de valentía. Hombres y mujeres como Finés que Dios usó para sanar al pueblo. Y vamos a terminar en verso 15 esta noche. Números 25, 15, 14 y 15. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simre, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu. O sea, mató el hijo de un jefe. Ay, te metiste en broncas. ¿Y qué? Él estaba más preocupado, ¿no?, por lo que Dios pensaba, en vez de lo que el hombre piense. Si nosotros vivimos, a ver, ay, ¿quién me escuchó? ¿Quién me está escuchando? No, nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios. Estaba predicando en una iglesia en los Estados Unidos. Después de predicar me dijeron: ay, hermano, usted está predicando cosas muy negativas. Yo le dije: ¿sabes qué? Estamos un tiempo que hay que advertir a la gente. Ah, no, hermano, aquí no. Y ya no me invitan. I'm sorry. Si usted predica para que la gente invite, usted siempre va a dar lo que la gente quiere en vez de darle lo que la gente necesita. Hermanos, la palabra de su papá, Saulo, significa pesado. Imagínense, se metió con un hombre pesado. Estás en problemita, mataste al hijo. Y quizás Simre pensaba que él era como: mi papá es uno de los ancianos en la iglesia, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo pecar con esa muchacha que me gusta. Yo sé que Dios dijo que no. No. Finés no le importaba quién era Simre. Y ella era de un príncipe de su pueblo. Y Cosbi en el griego significa falso. Y viene en una palabra raíz que significa mentir o engañar. ¿Dónde están los hombres y mujeres que confrontan la mentira, el engaño, con la lanza? ¡Fuac! Eso no va a seguir. Mientras que yo pueda, en mi alcance, eso no va a seguir. No se crea como Salvador del mundo, porque ya lo tenemos. Pero por lo menos para hacer su parte. Y cuando Dios le dé la oportunidad, que usted alce la voz, que usted no sea un perro mudo, como Isaías dice. Que nosotros podamos ser personas que vivan, que amemos, que contendamos por la verdad. Amén, iglesia. Es un día, estamos en tiempos peligrosos. Necesitamos personas que, híjole, se la juegan por la verdad, y aún por sus propias vidas, como Juan Bautista, como fue bendecido. Confrontó el pecado. Esa mujer que su nombre significaba falso. Wow. Que Dios nos ayude. Que Dios levante hombres y mujeres así. Amén. ¿Cuántos quisieran ser hombres y mujeres como Finés en esta generación? Ser usados para la gloria de Dios, ¿no? Contender ardientemente por la fe.
Y las bendiciones vendrán, hermanos. Mire, como él no estaba buscando bendiciones, Dios le dice: voy a dar bendición para él y para su familia. Si usted quiere ser un Finés, por su poder y su gracia, póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias que tú nos has dado el privilegio de servirte. Y tu palabra dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Si tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Finés no temía el príncipe del pueblo y un hombre pesado de los madianitas, porque él confiaba en ti, Señor. ¿Dónde están, Señor, los hombres y mujeres como Finés, como un siervo que tú bendijiste, tú usaste, un hombre que tú dijiste: tienes celo por mí? Señor, muchas veces hemos estado dormidos con los ojos cerrados. Es un tiempo para abrir los ojos. Pon en nosotros ese celo santo. Si usted quiere un celo santo en su corazón, levante sus manos y dígale a Dios: Señor, yo quiero tener ese celo. Como tú dijiste, Señor, por cuanto tuvo celo por su Dios. Señor, nosotros queremos tener celo por ti, celo por tus cosas, celo por el evangelio verdadero, celo por la verdad. Señor, aquí estamos delante. Señor, no queremos que sea algo carnal, que sea algo de nuestras emociones, o ni siquiera que sea una venganza de mis personal, pero que sea un celo de verdad. Un celo que los reformistas tenían, un celo que tú tenías cuando entraste al templo, un celo que Finés tenía, que Moisés tenía. Un celo, Padre, que muchos de los siervos tuyos lloraban al ver la condición del pueblo de Dios destruido. Padre, pon ese celo dentro de nosotros. Necesitamos, Dios, ayúdanos a vivir en verdad. Danos esa valentía para confrontar y sacar la lanza y no hacer acepción de personas y no temer al hombre. Levanta hombres y mujeres así. Oramos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, hazlo en esta generación, para que México, para que este país sea cambiado, aunque sea uno por uno, Señor. Pero levante proclamadores de la verdad, reformistas en esta generación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.